Carolina, la mujer de hoy, presenta Amar Adentro. Encuentra tu equilibrio físico, mental y espiritual. Con Licia Aguirre Aguilar, Morena con Miel. Hello, bienvenidos a todos a otro episodio de Amar Adentro. Hoy estoy súper emocionada porque tengo a mi amiga aquí conmigo, Valeria Marroquín, se las presento. Somos amigas. Somos amigas desde la U, ¿verdad? Desde antes, cuando te convencí que te fueras para estar juntas. Buenas decisiones. Desde el colegio. O sea, nos graduamos del colegio, pero no nos conocíamos como tan cercanas, pues. Sí, pero hay historia. Y ahora los que me siguen en Instagram, en Morena con Miel, la van a ver seguido estos meses que están saliendo estos episodios, porque vamos a estar viviendo en Houston 2 meses juntas, hacer nuestras prácticas de nutrición allá, así que eso va a estar cool para los que quieran sintonizar nuestros episodios de allá. Y Vale también es nutricionista, entonces no sé si tú quieres decir algo de ti misma. Pues no, gracias por tenerme y estoy súper emocionada. La verdad es que tenemos un tema preparado súper bonito que a mí me apasiona y pues al final esa es la rama de la nutrición que a mí me encanta también. Entonces no soy experta en el tema, pero estoy investigando poco a poco y creo que a las dos como mujeres nos va a todas las mujeres que nos están escuchando, creo que es un tema que nos interesa mucho, entonces estoy re emocionada. Y creo que es importante que los hombres también aprendan de este tema. Full. Sí, 100%. Todos. Aprender de este tema los ayuda a tener mejores relaciones interpersonales en general. Full. ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del ciclo menstrual, un poco de las etapas y vamos a ir viendo qué desglosamos ahí. Pero si querés nos puedes explicar, así como que en grandes rasgos, qué es el ciclo menstrual. Va, súper. Entonces, el ciclo menstrual de verdad creo que es algo que no se habla mucho, o sea, que nosotras como mujeres nadie nos explica tanto, o sea, creo que nos dan una charla en el colegio o algo así, o nuestra mamá, pero al final es tan importante que, imagínate, en el 2015 se afirmó que es un signo vital, así como el tomar la temperatura corporal, la presión, al final el ciclo menstrual debería de ser como un signo vital, entonces es súper importante y pues sí, o sea, nos hace el ser nosotras mujeres porque no somos, bueno, los hombres también tienen hormonas, ¿verdad? Pero los hombres tienen unos niveles hormonales bien estables, ¿verdad? Nosotras como mujeres tenemos muchas fases que ahorita las voy a ir explicando un poco para que todas podamos saber cómo funciona nuestro cuerpo, pero lo que nos hace, o sea, el que necesitemos saber un poquito mejor de nosotras para entender y ser un poquito más como también, no sé, abrazar nuestro cuerpo, feminidad. ¿Verdad? Nuestra feminidad, ajá. Entonces, pues la primera fase es la menstruación, ¿verdad? Entonces, bueno, primero el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días, ¿verdad? Pero también pueden llegar hasta 32, 35, dependiendo de cada mujer, pero es un rango de 28 a 32 días aproximadamente. Entonces, tenemos 4 fases principales. La primera es la menstruación, que al final, pues, todas sabemos creo que bastante bien cómo es o cuál es. Esta es la forma en la que empieza nuestro ciclo y empieza con el primer día de sangrado, ¿verdad? Esto normalmente dura aproximadamente 3 a 7 días, entonces es como una semana de sangrado y aquí lo que pasa es que nuestras hormonas se desploman totalmente, especialmente la progesterona. Entonces aquí tenemos 2 hormonas como claves, ¿verdad? Que es la progesterona y el estrógeno. Entonces esas son las hormonas femeninas que al final nos van a ir dictando todo este ciclo menstrual. Entonces al principio en esta fase de menstruación la progesterona se cae totalmente y esto hace que nuestro útero, ¿verdad? Ese recubrimiento pues caiga también y sea el sangrado que tenemos. Entonces es como la primera fase, ¿verdad? Súper. ¿Qué pasa? Entonces, resumen. Ajá, Resumen de la primera fase. Entonces, la primera fase del ciclo es menstruación, o sea, el sangrado como tal puede de 3 a 7 días, o sea, una semana, variando dependiendo de cada persona. Y ese es un buen resumen. Y eso. Sí, y las 2 hormonas femeninas, que es estrógeno y progesterona, están bajas. ¿Y eso cómo me hace sentir?
eso te hace sentir, bueno, creo que todos lo hemos experimentado, o sea, tenemos, o sea, cero energía, como que necesitamos un poquito más de tranquilidad, hasta hacer ejercicio, pues necesitamos tener un poquito más de ejercicio no tan intenso. De bajo impacto. De bajo impacto, incluso se ha visto que hay que comer comida un poquito más como que si estuviéramos enfermos, ¿verdad? Algo así como sopitas, cosas calientitas, porque al final eso nos ayuda. El cuerpo está pasando por un estrés. Y solo, entonces, para las personas, digamos, que tienen método anticonceptivo como pastillas, por eso cuando uno se deja de tomar las pastillas, hay sangrado, porque simula el ciclo menstrual, ¿verdad? Que caen las hormonas. Cabal. Sí, súper. Entonces, Siguiente. esa es la primera. Entonces, después la segunda es la fase folicular. Entonces, en la fase folicular, o sea, después de que bajan todas las hormonas, empiezan a subir poco a poco, ¿verdad? Entonces aquí empieza a subir específicamente el estrógeno y testosterona, que al final es una hormona masculina, pero que nosotras también secretamos. Entonces empiezan a subir poco a poco y esto nos ayuda a también tener un poquito más de energía, animarnos más. Aquí también esta fase va a ser la previa a la ovulación. Entonces aquí incluso podemos tener un poquito más como de energía para hacer cosas atrevidas, ¿verdad? Entonces esta es como que una fase en donde podemos hacer muchas cosas como más diferentes y poder literal aprovechar la energía que tenemos después de la menstruación, ¿verdad? Okay. Entonces, pues eso es la primera. Y después ya empezamos con la ovulación. Entonces la ovulación es la mitad de nuestro ciclo menstrual, ¿verdad? Es cuando uno queda embarazado. Es cuando nosotros quedamos embarazados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, imagínense, todo el ciclo menstrual, o sea, es para eso. O sea, estamos hechos, nuestro cuerpo y nuestro sistema reproductor está hecho para poder tener un bebé, ¿verdad? Al final. Entonces, el culmen o como que el pico de nuestro ciclo fértil es la ovulación. Entonces, aquí, ¿qué pasa? En nuestros ovarios, que son nuestro órgano reproductor femenino, hay unos folículos. Entonces, tenemos nuestro ovario y hay pequeñas bolsitas que poco a poco van madurando. Entonces, que eso empieza a pasar también en la fase folicular. Por eso se llama fase folicular, porque los folículos maduran. Entonces, empiezan a ir creciendo y crece uno específicamente, que en la ovulación se secreta, ¿verdad? Entonces el ovario lo que va a hacer es sacar el óvulo y ese ya puede ser fecundado. Entonces, no sé si me di a entender. Lo mastico. Ajá. Entonces, masticando la información. Entonces, la siguiente fase después de menstruación es la fase folicular. Las hormonas empiezan a subir suavecito otra vez, entonces ya me voy sintiendo mejor. Y al mismo tiempo adentro mío en los ovarios, que son dos como huevitos que están a la par del útero, empiezan los folículos, que son como los ovarios bebés o las semillas de los ovarios. Las bolsitas. Empiezan a estimularse gracias a que las hormonas están aumentando. Entonces las hormonas los estimulan y ya hace que crezca hasta que hay solo un óvulo en cada ovario. Sí. O solo un óvulo en los dos. Un óvulo en un ovario. Entonces la ovulación se da un ciclo de un ovario de un lado y el otro de otro lado. Yo no lo sabía. Entonces siempre es uno y uno en cada ciclo. Ok, bueno, entonces esto y ya sale solo un óvulo, que es el que se va al útero, que es el lugar en donde crece el bebé, y si hay un esperma que encuentra ese óvulo, bebé. Ajá, 100%. Y algo que me gustaría decir acá es que, o sea, nosotros también tenemos tenemos una forma en la que podemos saber si ovulamos o no ovulamos. Y que al final también son estos métodos como de planificación natural familiar, que no sé si los has escuchado, que es para ver el moco cervical y la temperatura. ¿Los has escuchado? Sí, antes? tomé un curso de Creighton Cabal, que justo te voy a preguntar de eso cuando nos termines de explicar el ciclo. Buenísimo. Ajá. Entonces, eso es algo súper clave. Y después de esto, como que ya pues sale el óvulo. Y esto lo que va a hacer es que aumente todas las hormonas. Entonces el estrógeno y la progesterona tienen un pico, ¿verdad? Especialmente el estrógeno. Y ya después de la ovulación, que se da a la mitad del ciclo, y entramos a la última fase, que es la fase lútea. Entonces aquí, en la fase lútea, es porque de donde se reventó ese folículo, dentro del ovario, deja como una cicatriz que se llama cuerpo lúteo. Entonces eso es lo que se hace que se llame la fase lútea, ¿verdad? ¿Y qué pasa acá? La progesterona aumenta, es la que empieza a aumentar. Todavía. Ajá, entonces al principio el estrógeno y testosterona aumentan, después están en el pico con la ovulación y ya después la progesterona empieza a elevarse mucho más. Entonces, ¿y estas dos empiezan a bajar? ¿O? Ajá, el estrógeno se queda un poquito, o sea, va disminuyendo poco a poco, pero no se queda tan bajo como en la menstruación, Ya. ¿verdad? Entonces,
pues es en general nuestro ciclo menstrual. Y en la ovulación, eso no dijimos, es cuando uno se siente más bonita, ¿verdad? Ajá, porque hay un pico de estrógeno. Entonces, es que es increíble el cuerpo, ¿cómo es? O sea, imagínate, el cuerpo está hecho para que haya una fecundación, entonces uno hasta tiene la piel más bonita, se siente como que mucho más, la libido, que es ese como deseo sexual, aumenta también. Y hasta hay más lubricación. Ajá, todo. Por la ovulación, o sea, el flujo es diferente y todo. Full, es increíble. O sea, es el día de tener bebé. Ajá, literal. Y ahora hasta hay formas para identificar si uno está ovulando, ¿verdad? Sí. Bueno, están las naturales, pero creo que hay otras como prueba de embarazo, pero de ovulación. Ajá. He visto. Yo también he visto, no sé la verdad, pero sí, o sea, ahora hay un montón de métodos, pues, o sea, al final creo que también es de ir conociendo un poquito cómo funciona tu ciclo, porque al final nosotras, que todos los ciclos son diferentes, ¿verdad? Obviamente hay variaciones y normalmente esas son las fases que todas deberíamos de tener, pero hay tantos factores que pueden impactar tu ciclo menstrual, entonces al final es de conocerte y llevar un como récord para ver cómo va tu ciclo y al final ver cómo está tu salud en general, que es ese signo vital, el quinto signo vital, ¿verdad? Entonces, súper interesante. Va, entonces esas son las fases del ciclo, si se dan cuenta es como una campanita, ¿verdad? Y ahora hay muchos métodos, ¿verdad? Para controlarlo. Entonces, sí hay anticonceptivos y otras cosas, pero hoy no nos vamos a enfocar en eso, sino que más en la planeación familiar natural, porque Vale es un poco experta en ese tema. Sí, al final, mira, a mí me encanta porque estos métodos de planificación familiar van como fluyendo con tu cuerpo y al final si nuestro cuerpo es perfecto, entonces ¿para qué vamos a usar algo que nos disrumpa? No sé cómo se dice, que sea disruptor. Ajá, sí, como que interrumpa. Entonces al final creo que eso es lo que a mí me gusta, si al final nuestras hormonas tienen tantas cosas buenas y eso es lo que nos hace ser las mujeres que somos, porque vamos a usar algo que nos bloquee y que nos haga mal, ¿verdad? Entonces me gustan estos métodos de planificación familiar natural porque nos permiten conocernos y después pues ir actuando según eso, ¿verdad? Entonces yo llevo el método Creighton, que ya lo habías hablado, y al final este es lo que ve un biomarcador. Entonces biomarcadores son indicadores corporales, o sea, biológicos que tu cuerpo te da para ver tu fertilidad durante tu ciclo menstrual. Entonces tenemos dos principales, uno es el moco cervical y el otro es la temperatura corporal basal. Entonces el moco cervical, al final nosotros vamos a tener flujo durante todo nuestro ciclo. A veces vamos a tener días secos, otros días no tan secos, pero al final este método Creighton, para los que no sepan también, ¿verdad?, fue un método que se creó a través de un doctor de los Estados Unidos, se llama Dr. Thomas, y él junto con otros colegas tuvieron como 40 años de investigación y en donde empezaron a hacer este sistema que fue el primer sistema como al final sistemático, valga la redundancia, para ver los biomarcadores del moco cervical, pero de algo como bien concreto. Entonces, les voy a hablar un poquito también a los que nos escuchan de cómo funciona y cómo hay que llevarlo, porque no es solo de, veo el moco cervical, sino que es como bien estandarizado también. Entonces, parte de lo que nosotros queremos ver es pues limpiarnos. Aquí se pone un poquito gráfico todo, pero al final es parte de nuestro cuerpo y creo que es algo súper bonito. Nuestro moco cervical durante la ovulación tiene que ser pues como una clara de huevo, así le llaman, ¿verdad? Pero el método Creighton propone ver 3 aspectos. Entonces, un aspecto, el primero es como la sensación. Entonces, todo esto va a ser a la hora de nosotros limpiarnos. Entonces, va a ser siempre limpiarnos antes de ir al baño y después de ir al baño. Entonces, son como 2 chequeos para nosotros tener un control un poquito más como específico. Entonces, el primero siempre va a ser como casi que con los ojos cerrados, limpiarnos y ver cómo sentimos el papel. Puede ser una sensación seca, totalmente suave o lubricada, ¿verdad? Que a veces se te va el papel literal. Entonces, esas 3. Después el segundo va a ser el ver. Entonces, uno tiene que ver el papel literal y decir, ok, veo moco, no veo nada, veo algo un poquito brilloso, entonces tú tienes que observar. Y el tercer paso es tocar. Verá que al final a veces es un poquito como, ay, me da asco, pero al final es parte verá, es parte de este método. Entonces tú tocas y vas a ver cómo es la textura, o sea, puede ser pegajoso, puede ser elástico. Entonces, después de ver estos 3 indicadores, vas a ver que en tu día de ovulación
va a haber un moco que sea lubricante totalmente, que sea transparente y que sea bien elástico. Entonces, ¿por qué? Porque el estrógeno es el que hace esto, el que haga que haya este tipo de moco para que los espermas que puedan entrar tengan como ese ambiente que puedan nutrirse, y favorable para la concepción. Y para llegar. Para que ellas puedan vivir. Entonces, al final, pues, esto es como una parte, como cómo se puede ver, ¿verdad? Si tú vas escribiendo en tu calendario o graficando, le decimos nosotros, con estampitas, para ver qué días estamos menstruando, qué días estamos en nuestra fase folicular, que usualmente es una fase bien seca, ¿verdad? Y luego ya la ovulación, que empezamos a ver más moco, y ya de último, pues ya también normalmente es más seco, ¿verdad? Pero, o sea, uno puede quedar embarazado en cualquier día. Depende, al final solo puedes quedar embarazada cuando estás ovulando al final, ¿verdad? Entonces tenés una ventana de más o menos 3 días aproximadamente, porque eso es lo que dura la vida de un espermatozoide aproximadamente para que pueda ingresar al óvulo y que tú tenés ese moco fértil, ¿verdad? Entonces al final pues solo en esa ventana puedes quedar embarazada, pero por eso tenés que tener un control bien estricto para ver qué tipo de moco tengo, cómo estoy, en qué fase de mi ciclo, ¿verdad? Porque al final esto lo que sí es de que depende totalmente de ti, de qué tan rigurosa seas, ¿verdad? En tu revisión. Yo trato de ser bastante rigurosa, entonces no sí me sirve. Difícil. Pero sí. ¿Y cómo te ayudó a ti? ¿Cómo te has sentido usándolo? Mira, la verdad es que al principio, o sea, yo estaba súper emocionada, pero realmente es difícil, o sea, el tener esa constancia, porque al final tenés que revisarte todo antes de ir al baño, después de ir al baño. Cada vez que vas al baño. Cada vez que vas al baño, antes de bañarte, después de bañarte, antes de irte a dormir 15 minutos antes, y después tú haces un resumen durante todo tu día, cuál fue el moco como más fértil. Y si yo vi que estaba seca todo el día, bueno, antes de dormirme pongo, hoy fue un día como que seco. Entonces, infértil. Pero al final sí me cuesta y te digo que a veces, o sea, se me va la onda o me pongo a ver y, híjola, te prometo, hace 2 días no grafiqué, entonces como que sí se me va la onda. Pero ahorita, como obviamente no estoy planeando una familia, solo quiero conocerme, pues no hay tanta pena, porque no es que quiera evitar un embarazo, ¿verdad? Entonces, pues es cool. La verdad es que sí me ha ayudado un montón a saber y el ver que mi cuerpo es perfecto, pues, y obviamente, pues, es complicado, pero creo que vale la pena. Sí dan ganas, pero sí. No, y al final, igual con todos los métodos anticonceptivos vas a tener que ser bastante rigurosa, ¿verdad? O sea, igual hasta, digamos, una pastilla todos los días a la misma hora, pues si es inyección o si es parche, o sea, uno igual se lo tiene que estar cambiando y haciendo 1000 cosas, pues entonces es de ser estrictos y al final tener el propósito en mente, que es justo esto de la planeación familiar, que es... A mí me encanta pensar en la planeación familiar, literal, como que estamos formando un nidito de amor que cuando ya esté listo ya pueden hacer un bebé. ¿Por qué? Porque se puede sostener emocionalmente, se puede sostener económicamente, se puede sostener, o sea, en tiempo, le vamos a poder dar el tiempo que necesita y todo, ¿verdad? Entonces es algo muy bonito y que también al final no es solo para... como planificación familiar, sino que también lo que hablamos al principio, como que nos va a dar un buen vistazo de cómo estamos en la salud. Entonces, imagínate si no estamos ovulando, o sea, no estamos, algo está mal, ¿verdad? Como que nuestro eje hormonal está fallando, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Entonces, al final, tener un control más estricto de tu ciclo, pues siempre te va a dar información valiosa. Imagínate, a veces decimos, ay, no he menstruado desde hace un montón de tiempo, pero ay, qué rico, ¿verdad? Pero al final, pues, no es el chiste. No es lo natural. No es lo natural. Ni lo saludable. Entonces, ahorita, pues, a todas las que estamos en esta etapa como fértil, previa a una planificación familiar, pues, creo que es súper importante ver cómo estamos, ¿verdad? Entonces, Y para eso, asesorarnos de profesionales, desde personas que son expertas en el ciclo menstrual, hasta ginecólogos, nutricionistas, todo, y no tiene que ser todo al mismo tiempo, solo poco a poco para irnos conociendo y al final tener un ciclo y un sistema reproductor saludable, porque hay cosas como los cólicos que son comunes, pero no son normales, ¿verdad? Entonces, como que sea común no significa que sea normal. Y en realidad, disclaimer, este podcast no es como sustituto de ir con un profesional y asesorarte, porque en realidad es súper individualizada la atención, lo cual va a hacer que sea diferente.
Pero pues a mí me gusta mucho este método, y si a alguien no le caen bien las pastillas o los métodos de planificación no familiar, como que los anticonceptivos pues no los está tolerando bien tu cuerpo y así, este método bien hecho, o sea, eso es estrictamente hecho con las stickers y todo lo que hay que poner ahí, es súper efectivo, ¿cierto? Sí, y también lo puedes mezclar con un método adicional, como el método sintotérmico, por ejemplo, de medir tu temperatura basal al final, porque también va cambiando, que pues eso puede ser en otro podcast que lo podemos hablar, pero al final pues... La ovulación sube la temperatura. Ajá, la ovulación sube la temperatura, entonces al final... Porque el cuerpo está más calientito para recibir a un bebé. Ajá, literal. Porque es tan lindo. Sí, pero al final... No, entonces, ¿por qué? Esperen, backstage nos pasan información. La progesterona. Es por la progesterona. Pero es porque pero tu cuerpo final, está listo. La progesterona va a hacer que tu útero y todo tu cuerpo esté como listo para que haya una fecundación y para que el endometrio pueda implantar, que el óvulo fecundado pueda implantarse en el endometrio. Entonces, por eso aumenta la temperatura basal, pero literal es para coger una vida, ¿no? Ya, pero la progesterona es la que la aumenta. Ajá, la progesterona, que está al final, en la fase lútea. Sí. Que ahí aumenta la progesterona, entonces por eso pues se ve todo esto, pero sí, al final pues creo que se puede, ¿verdad? Si uno quiere de verdad conocer su cuerpo y poder hasta empoderarse de verdad conocer mi cuerpo y cómo funciona, y creo que son métodos súper, súper valiosos que valen la pena. O sea, es difícil, pero vale la pena hacerlo. Después de que regresemos del Texas, la Vale tiene plan de certificarse como... ¿cómo se dice? Entrenadora Practitioner de Creighton, que lo va a poder enseñar e impartir. Ese es el plan. Entonces yo les recomiendo que la sigan en sus redes desde ahorita para poder ver todo ese proceso. Igual pueden tener consultas contigo desde antes, ya con tu experiencia. ¿Cómo te encuentran en redes? Entonces ahorita mi página es Lilium, lo estamos trabajando igual. Solo Lilium. Ajá, el Lilium lo estamos trabajando ahorita con mi compañera, pero lo vamos a hacer un rebranding, entonces estamos re emocionadas porque vamos a darle un giro totalmente nuevo, entonces nos van a encontrar como Sincrónica. Entonces, me encanta ese ahorita nombre. Pues después les vamos a pasar el link de Instagram y todo, pero pues ahorita Lilium. Súper, entonces así la pueden encontrar en Instagram por si quieren saber más, y pendientes del próximo episodio con Vale, porque vamos a estar hablando de... síndrome ovario poliquístico, que es algo súper común, pero tampoco es normal en estos días, ¿verdad? Entonces, pues gracias a todos por ver o escuchar, y gracias, Vale, por toda la información que nos compartiste hoy. Estuvo muy cool, yo aprendí cosas nuevas, aunque recibimos un curso juntas. Sí, cabal. Que yo no he terminado, pero ahí va. Ahí voy. Sí, entonces, bueno, buenísimo. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de Amar Adentro. Que estén bien. Bye. Bye. El amor empieza por nosotros mismos. Amar Adentro. Una presentación de Carolina, la mujer de hoy. Con Licia Aguirre Aguilar, Morena con Miel.